Todos estamos así. Listo. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con el ingeniero Galo Guerrero Rodríguez. Es ingeniero en bioquímica, farmacéutico, opción bioquímica de alimentos con un masterado en gestión ambiental en la industria, ¿verdad? Sí, correcto. Galito, muchísimas gracias. Nosotros, esta es nuestra tesis, nuestro plan de tesis para nuestra titulación en la Universidad Internacional del Ecuador. Nosotros le damos la bienvenida y muchísimas gracias por poder atendernos a esta entrevista que le vamos a realizar. Somos el grupo 3, estamos encantados de tenerle aquí. Teníamos, bueno, como meollo del asunto, le comento que nosotros estamos desarrollando un shampoo en barra de remolacha, el cual nos ha parecido una opción bastante importante para el tema de exportación más que de consumo interno por el momento. Entonces, nuestro mercado es dirigido netamente a hombres, género masculino, porque hemos visto que tiene bastantes nutrientes en la remolacha. Entonces, queríamos hacerle unas consultas breves para que usted, como ingeniero químico, nos ayude con este tema. Y sería la primera, sería la formulación y composición. ¿Qué principios activos de la remolacha se pueden aprovechar para un shampoo sólido? Mm, bueno, gracias por la invitación y para mí es un gusto poder eh, ayudarles en lo que tengo experiencia, en lo poco de experiencia que tengo y gracias por tomarme en cuenta y bueno, ¿cómo es? Respondiendo a la primera pregunta, bueno, hemos visto que ahorita está en auge el tema de lo orgánico, ya dejar de lado las sustancias químicas sintéticas que vienen del petróleo o derivados del petróleo. Y la verdad, me parece muy bien que haya esa iniciativa. Y con la remolacha, yo la verdad no he visto, pero ya en el mercado he visto incluso un shampoo que hablaba, pero no sólido, de cebolla. Bueno, todos estos vegetales tienen sus principios activos y se podría aprovechar ahí unas sustancias químicas que se llaman las betalainas, saponinas, vitaminas y ciertos minerales. Entonces, habría que realizar una consulta biográfica para determinar qué cantidad tiene de estos principios activos o componentes en sí de la remolacha inclusive su colorante. Ok. ¿Qué concentración de extracto de remolacha sería efectiva y segura para el cuero cabelludo? Bueno, como todo shampoo tiene su principio activo, sus componentes en diferentes concentraciones, eh, se tendría que realizar unas pruebas ya en nuestra piel o el cuero cabelludo para determinar que no existe alguna alergia en especial, pero con la experiencia que yo tengo en los shampoos que son a base de líquidos, yo podría usar hasta una concentración de 200 partes por millón, etcétera, ¿no? Pero porque yo lo uso para uso interno acá, pero ya para un nivel externo o para exportar, tendríamos que ver los lineamientos y las condiciones o requerimientos sanitarios que pida el país al cual se le piensa exportar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otros ingredientes debemos incluir para equilibrar la fórmula? Tensioactivos, emolientes y conservantes, etcétera. Sí, al momento de diseñar, digámoslo así, la receta o la fórmula de sus componentes, se deben tener en cuenta todos los principios activos. En sí, el propio jabón en sí, los reguladores de pH, deben estar los conservantes, los aromas, colorantes vegetales, todo debe estar descrito en el procedimiento porque muchas veces, y nos ha pasado, que si el orden es A, B, C, D, E, F, yo no puedo poner A, C, B, H, J aquí porque me puede haber alguna reacción química o se puede formar fases y el shampoo después de un tiempo va a quedar qué sé yo, la parte sólida arriba
y el agua se separa y queda con el colorante, etcétera. Entonces, se debe respetar y se debe tener bien escrito el procedimiento de la elaboración del shampoo en barra. Es Cómo decir, incluso, cómo ujú. incluso debemos secarle, a qué temperatura, etcétera. Es decir, que en Perfecto. este caso, Galo, nosotros debemos respetar el proceso para que obviamente llegue a cumplirse y mantener un producto final. Sí, correcto. Incluso, sí, correcto, hay que seguir ese proceso porque con la experiencia que yo he elaborado los shampoos en base líquida, yo alguna vez he omitido algún componente o lo he puesto en sobredosis y me ha habido alguna alteración en el cuerpo del shampoo. Incluso alguna vez intenté reutilizar un shampoo, un envase obviamente, y claro, el envase es plástico, era un plástico blanco, no transparente, obviamente, y se me formó fases porque había trazas de otro shampoo, de un shampoo comercial. Entonces Ujú. hay que tener en cuenta eso, ¿no? Respetar el procedimiento y los porcentajes y los pesos, el tiempo de mezclado, la temperatura, cómo secar, etc. Perfecto. ¿Cómo se puede garantizar que el shampoo tenga buenas propiedades limpiadoras sin resecar el cuero cabelludo? Ya, una vez de que se tenga ya la receta, se deben realizar pruebas, obviamente ya en el ser humano, ¿no? Y deben tener, bueno, eso va a depender de la piel de cada persona, el cuero cabelludo, si es grasoso, seco, incluso el tipo de cabello, si es para alguien, una persona morena, pelo lacio, etcétera. Debe tener posiblemente, debe tener humectantes para evitar que a la piel le deje prácticamente reseca. Recordemos que la grasa que está presente en nuestro cabello, en nuestro cuero cabelludo es utilizado como un sistema de protección. Entonces, imagínate lavar con un shampoo que me va a dejar reseco. eh, Le puede causar algún problema en la piel. No le va a sentir desprotegido. Eso sería. Listo. Perfecto, 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 Galo, por la acotación que usted nos está dando en cada una de estas preguntas. En este caso, vamos a iniciar en la fase de la base sólida del shampoo. Como usted nos comenta, tiene experiencia en la generación de shampoos líquidos y creo que también es un reto generar un shampoo sólido. Entonces, la pregunta que yo le haría en este caso es, ¿qué tipo de tensioactivos sólidos son más recomendables para la formulación? He visto en algunos lugares donde dicen arcilla o qué tipo de tensioactivos podríamos utilizarlos. Tocaría comprar o hacer las pruebas con los tensioactivos. Hay que ver qué tipo de tensioactivo, ¿no? Hay algunas clases de tensioactivos y que hay que ver el mejor que sea de grado cosmético, o si es que venden puro no hay problema, pero debe ir, obviamente, como les dije anteriormente, debe ir respetando sus porcentajes y su manera de mezclar. Eh, He visto que venden el isocianato de coco sodio, es uno de los tensioactivos. Entonces, el objetivo de este tensioactivo tiene una cola y una cabeza. Entonces, la parte iónica y la parte hidrofílica se mezclan en la parte, es soluble y eso va arrastrando la suciedad, o sea, le lava, le retira la grasita que está ahí, obviamente la suciedad y lo deja limpio. Entonces, ese es el objetivo de un detergente, ¿no? Limpiar, retirar, porque tiene dos componentes, la cabeza y la cola, la hidrofílica y la lipofílica. Entonces, la hidrofílica va a mezclarse en el agua, se hace soluble y la lipofílica se va a ir con la grasa y por eso lo limpia. Entonces, hay que tener en cuenta que estos jabones tensioactivos deben usarse, obviamente, para la ducha con agua potable, agua dulce, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a lavar en agua de mar, no se va a formar espuma, porque obviamente hay gran cantidad de sales que están disueltas y eso hace que se pierda
la efectividad del shampoo. Por eso cuando nos vamos a la playa y lavamos, queremos lavarnos las manos incluso con agua de mar, no se forma la espuma por la gran cantidad de sal que está disuelto ahí. Pierde la efectividad. Ok, perfecto. Y en este caso, Galo, ¿usted considera y cree que los ingredientes naturales que vamos a utilizar, como por ejemplo la remolacha, nos puede ayudar a a que nuestra barra se solidifique? No, de ley, mi criterio es que de ley tiene que ir el tensioactivo que obviamente está en forma de sólida, se Ujú. debe fundir, ahí agregar los componentes a cierta temperatura y luego dejar enfriar, ahí se formaría el jabón de barra sólida o se tendría que hacer la evaporación del agua para que se pueda quedar en sólido, controlando la temperatura. Ok, perfecto. Y en este caso, ¿cómo influye el pH en la estabilidad del shampoo sólido y cómo podríamos ajustarla? Ya, el pH es importante porque el pH de nuestra piel o del cuero cabelludo es ligeramente ácida. Está más o menos entre 4,5 a 5,5 más o menos el pH natural en el ser humano, obviamente. Entonces, lo ideal es que esté el pH o luego de hacer el lavado quede en las mismas condiciones, pH 6, pero si nuestra mezcla del jabón, perdón, del shampoo en barra sólida nos va a dar un pH, qué sé yo, después de agregar todos los ingredientes nos va a dar un pH de 9, 8. Entonces está hacia la parte alcalina, entonces hay que regular el pH adicionando ácido cítrico, ácido láctico, etcétera. Y viceversa, si es que el pH después de esta mezcla nos da un pH de 4, 3, que ya es ácido, creo que no, eso no va a ser posible, no va a dar. Pero dado el caso, eso tendríamos agregar ciertas sustancias químicas como el ácido láctico para poder subir el pH, o perdón, el hidróxido de sodio en cierta cantidad, ¿no? Porque recordemos, el hidróxido de sodio es una sustancia corrosiva, habría que ver, determinar la cantidad exacta que debemos agregar de hidróxido de sodio. Pero es mínimo, ¿no? Obviamente porque el hidróxido de sodio es una base fuerte y eso hace que se dispare el pH hacia la parte 9, 10. Entonces debemos hacer pruebas de regulación del pH. Ok. Perfecto. Galito, ¿nos puede ayudar con aspectos naturales y sostenibles? O sea, para ver si como claro, obviamente la remolacha es totalmente ecológica. Queríamos saber cómo asegurar que la fórmula sea biodegradable y adaptarla para una certificación ecológica. Esta es la pregunta número 8, Jennifer. Sí, así es. Bueno, para una certificación ecológica habría que buscar los ingredientes biodegradables, no tensioactivos que sean naturales. Hay muchas sustancias químicas que son derivadas del coco, eh, en especial coco, manteca de cacao, extractos de planta, aceites esenciales, e inclusive proteínas vegetales. Se puede agregar ciertos colorantes naturales como la arcilla, que son de diferentes tonos como roja, blanca, amarilla, anaranjado, etc. Y es importante prescindir de las siliconas, de los parabenos. Si ustedes ven un detergente o un shampoo, van a ver que dice libre de parabenos, libre de siliconas, libre de cloruro de sodio o libre de perfumes u otras sustancias o vegetales sintéticos. Eso sería. Ah, ok. ¿Qué conservantes naturales son recomendables si se quiere evitar los sintéticos? Mm, Por ejemplo, hay sustancias químicas como benzoato de sodio, hay los gluconatos, alcohol bencílicos. Lo importante de esto, o sorbato de potasio, por ejemplo, lo importante de esto es que sean sustancias biodegradables, que después de 30, 40 días, la sustancia química o el componente parte del shampoo en barra haya sido degradado. Entonces, es importante que al momento de comprar los ingredientes de estos, se pida la ficha técnica o se certifique de que en efecto son
biodegradables. Entonces es importante pedir la hoja técnica de estos. Y en el caso de nuestro shampoo de remolacha, ¿qué, qué le podríamos poner? ¿Qué fragancias o colorantes le podríamos poner como para que no sea invasivo? Eh, a mí, por ejemplo, yo utilizo sustancias químicas neutras. Por ejemplo, hay olores que a alguien no le gusta. Por ejemplo, una vez hice un estudio de mercado y recuerdo que en los hombres generalmente, y yo comparto eso, por ejemplo, el olor a ruda es totalmente, para mí es detestable, pero tiene propiedades y principios activos muy buenos. Lo importante también es que no se agregue ciertos perfumes sintéticos porque a muchas personas no les va a agradar, pero es necesario y he realizado varias pruebas de que al agregar los componentes, los principios activos, los colorantes, humectantes, etcétera, en cambio el olor queda como a un químico y tampoco es bueno porque huele como, digamos, como a plástico, como sintético. Entonces yo sí recomiendo utilizar un aroma, un perfume neutro, que no sea dulce, que no sea muy fuerte, que no nada de eso, sino tratar de minimizar o tapar u ocultar el olor a los componentes químicos sintéticos que se pueden utilizar ahí, que obviamente se necesita de eso. Listo. Perfecto, perfecto, Galo. En este caso, vamos a pasar a otra etapa muy importante que serían procesos y pruebas. ¿Qué pruebas de estabilidad o compatibilidad se deben realizar, en este caso en un laboratorio, en base a toda la información que usted nos está indicando? Ya, para sacar a la venta y para exportar este shampoo, de ley nos van a pedir el registro sanitario, Ujú. ¿sí? De ley el registro sanitario, y dentro de ese trámite piden que un bioquímico farmacéutico firme el estudio para presentar ante el Izquieta Pérez. Bueno, ahora es de la Agencia de Control Sanitario, y también van a pedir esos documentos al país de origen, por ejemplo, México, Estados Unidos. El objetivo de estas pruebas de estabilidad es ver que nuestro producto o el lote salió, qué sé yo, 31 de marzo, y después de 3 meses verificar que no se hayan formado fases o el producto esté intacto y que no haya habido una contaminación microbiana ni generación de otros colores o cambio de tonos. Determinar el tiempo de temperatura de conservación, el tipo de envase. Hay mucha gente que le gusta, o el país puede de origen, o a los clientes después de origen les gusta los envases transparentes, cómo almacenar, observar la textura. Bueno, todos estos análisis, todos estos ensayos, incluso sensoriales, nos van a pedir la formulación perdón, en la emisión del registro sanitario. Perfecto, Galo. Y en este caso, ¿usted qué tiempo considera que debe tomar el desarrollo de un prototipo funcional? ¿Y Yo qué pasos considero, debe sí, sí, yo incluir? considero, yo considero que al menos unos 3 o 4 meses, porque hay que hacer pruebas de estabilidad del shampoo. Entonces, dejar en reposo. Lo importante aquí es que no exista una contaminación bacteriana o química incluso. Debe ser elaborado lo más, lo más sano, limpio posible, en un ambiente, en un laboratorio, en un cuarto aislado, si es posible, para evitar que exista incluso, bueno, presencia de otras cosas, ¿no? Polvos, contaminación cruzada, nada de alimentos, algún químico que esté por ahí se le puede contaminar o caer y contaminar al lote de producción. Yo Es decir, considero que, yo considero que unos 3 a 4 meses hasta tener bien estable el producto, porque hay que sacar trámites en el Izquieta Pérez o en el ARS. claro, es decir que en base a toda esta información nosotros podemos asegurar que en este caso el shampoo no se contamine y obviamente no tengamos procesos de irritación en el cuero cabelludo ni causar alergias, ¿correcto?
Sí, correcto. Y hacer las pruebas de verificar, ¿no? En envases transparentes de plástico y también hay que hacer a la par pruebas ya sensoriales en el hombre, ¿no? En este caso, las pruebas con las personas, a ver cómo nos va la suavidad, la textura, que no cause resequedad, etcétera. Ok, Formación de perfecto. espuma, todo eso. Ok. Gracias, Galo, por esta fase. En el caso de la fase de escalado y producción, ¿Qué ajustes deberíamos hacer para que un prototipo sea en producción en lote? Producción en lote. Ah, ya. Primero hay que hacer una serie de pruebas a nivel de pequeñas cantidades y eso sí, escalar luego ya a producir un lote, qué sé yo, 250 kilogramos. Lo importante aquí es manejar las concentraciones en porcentaje. Eso es importante para todos entender, no irnos a otras concentraciones químicas que las personas que no son químicos no lo van a entender, pueden causar confusión. Entonces, yo considero ahí que sí se debe manejar en porcentaje y eso escalar. De esa manera permite manejar allá en mayor cantidad. Em, ¿Qué maquinaria o equipos necesitaríamos mínimamente para fabricar una pequeña o mediana escala? Ya, ahí es importante tener, como son recetas prácticamente fijas, hay que manejar una balanza analítica. Yo recomendaría una balanza analítica de 2 decimales y otra de 1 decimal. La de 2 decimales para considerar principios activos que van en menor volumen y eso debe ser más preciso o exacto. Y lo que los tensioactivos que se va a manejar posiblemente en 4 o 5 kilos, eso ya solo con 1 decimal es suficiente. La balanza, está ahí la balanza analítica, están mezcladores, están motores agitadores o motorreductores para poder homogenizar toda la mezcla y tener recipientes adecuados para poder homogenizar toda la química que estamos haciendo ahí. Perfecto, muchísimas gracias. En cuanto a costos y viabilidad, mi Cris. bueno, mi estimado Galo, en cuanto a costos y viabilidad, nos gustaría saber en este caso cuáles usted considera que serían los ingredientes más costosos para la formulación del champú. Los ingredientes más costosos, sí, pueden ser en sí los principios aceites esenciales. ¿Cuál más puede ser ahí? Aceites esenciales, los humectantes, y si es que nosotros vamos a agregar vitaminas, eso serían los que van más bien en pequeña cantidad, pero son más costosos. Porque el resto de tensioactivos, esos es ya, se produce allá a gran cantidad y no es caro comparado, o bueno, yo haciendo referencia a los shampoos líquidos, es más económico el tensioactivo, es más barato. Y el tipo de envase, obviamente, no, porque, bueno, en este caso va a ser shampoos sólidos, entonces sería la envoltura, pero eso no es costoso. Más bien, lo más costoso es la parte química, digamos, si el perfume o los principios activos en sí, vitaminas. Perfecto. Y en cuanto a qué tan viable usted considera usar la remolacha como insumo constante, es decir, en términos de estabilidad, de color, de precio para la fabricación del mismo. Eh, la verdad, yo no he visto nunca un shampoo de remolacha, no lo he visto. Pero como les dije al inicio de esto, he visto sí shampoos de cebolla. Entonces, ¿por qué no? A la final es otro vegetal y sería bueno ver el estudio de mercado, tal vez dar una pequeña encuesta con los amigos. ¿Qué te parecería un perfume perdón, un shampoo en barra de remolacha? Es importante también hacer un estudio de mercado, al menos con los familiares o los amigos más cercanos y ver, para levantar alguna curiosidad y ver si es que lo usarían. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el romero, la manzanilla,
la sábila son los más comunes y de los que yo hago. Pero remolacha, la verdad, no lo he hecho. Sí, bueno, esta idea nos surgió en base a un estudio que hemos realizado y se da la oportunidad de que vemos que sí existe un shampoo al mercado al que queremos nosotros llegar, que es Colombia, y de hecho el shampoo es líquido, entonces nosotros nos vemos en esta iniciativa de generar este shampoo sólido. Como última pregunta, mi estimado Galo, me gustaría saber qué variables usted considera que afectan más al costo por unidad del shampoo sólido. Lo más costoso va a ser la mano de obra, porque este shampoo en barra, como todo se arranca desde casa, digámoslo así, o desde el laboratorio, la mano de obra va a ser muy importante ahí, porque como se va a producir en pequeña cantidad, debemos tener mucho cuidado y mucha atención en la elaboración de esto para evitar eh, que se nos dañe el producto final. Yo considero la mano de obra, eh, una sola persona no lo va a poder hacer, obviamente solo, sino que posiblemente necesitará una persona adicional para poder ayudar a mezclar los químicos, aprender el motor agitador, etcétera. Otro parámetro importante va a ser la, el control o monitoreo de su producto, el estudio microbiológico, la estabilidad, porque no es que ya como yo tengo el registro sanitario, se acabó ahí, no, siempre tenemos que hacer estudios de estabilidad para asegurar que nuestro lote de producción está cumpliendo con todos los parámetros. Ahí vendrían los análisis físico-químicos que se tendría que realizar al producto, que puede ser cada mes, cada 2 meses, dependiendo de la cantidad, ¿no? Si yo voy a producir 10 kilogramos de un shampoo, de seguro lo haría cada 6 meses, pero si ya viene, qué sé yo, 500 kilogramos y más, posiblemente sea mensual para asegurar que mi producto está saliendo o ese lote está saliendo a la parte externa del país en buenas condiciones. Listo, Galito. Bueno, como preámbulo le vamos a mostrar cómo es más o menos lo que hemos tenido pensado de nuestro producto. Le voy a compartir la pantalla para que usted lo pueda chequear un poquito y también como para que tenga la idea de lo que es lo que queremos hacer. Y que nos dé su opinión, que es lo más importante. Claro, ¿Qué le exacto. cambiaría? ¿Qué le pondría? Oye, se ve bonito, Barón Beat. Sí, exactamente, es el nombre que hemos escogido para nuestro shampoo sólido. Lo hemos querido hacer lo más masculino posible, porque al escuchar remolacha, creo que los hombres tenemos la sensación de es rojo, o sea, me va a pintar el cabello, eh, algo más para mujer, como generalmente sucede en el mercado, es una línea más para la mujer y no para el hombre. Entonces nosotros hemos visto algunas opciones, hemos adaptado algunas cosas y hemos tratado de sacar este prototipo para ver qué impacto toma en la perspectiva de los hombres. Ah, pues se ve bien, se ve bien. Perfecto. Es Pero decir, dígame, dígame. el color rojo está bien. Y se ve bien la presentación, está bien. No le Sí, cambiaría justamente nada entonces, mi estimado Galo. ahí justamente dice sin parabenos, vea, 100% natural. 100% natural, sin parabenos, debería estar sin silicona, sin cloruro de sodio, esas cosas, sin sal para no poner cloruro de sodio. Ok. Está bien. Listo, Perfecto. Galito. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Nosotros le agradecemos de todo corazón haber aportado un granito de arena más a esta tesis que esperamos que vaya bien y como ayer ya nos dijo que nos podía ayudar con las mezclas, le vamos a seguir molestando con esto. Muchísimas gracias, Galito. Ha sido para nosotros un gusto y un honor haberle tenido el día de hoy y molestándole un día como hoy, que es día de descanso. Muchas gracias, Cris, Galito. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Cris. Ya, con gusto.
muchas gracias por el tiempo, por su experiencia, por su expertise y por darnos una guía de cómo seguir avanzando en este proyecto. Le agradecemos mucho por el tiempo y le deseamos un excelente fin de semana. Muchas Muchas gracias. gracias. Igual, gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Gracias, Hasta luego. chao, buen Chao. día. Listo, ya le dejé grabar.